Buenos días. Hace 34 años que fue la primera vez que me invitaron a dar el testimonio, mi testimonio personal de conversión, y fue en una iglesia de Barbate, donde estuvo el pastor Francis, ¿lo conocéis, de Barbate? Yo lo conocí desde que era un niño. Esa fue la primera iglesia que me invitó a dar el testimonio personal, mi testimonio personal de conversión. ¿Pero por qué digo esto? Pues digo esto porque hoy alguien va a dar el testimonio de su conversión, pero no voy a ser yo. Ahora, tranquilo, porque yo no voy a decirle, no voy a poner en el compromiso de que cualquiera de vosotros pase aquí y dé su testimonio de conversión. No lo voy a hacer. Vamos a imaginar que esta noche hemos estado orando al Señor y hemos pedido de alguna manera y le hemos dicho: Señor, son maravillosos los predicadores que predican aquí en esta iglesia, pero de alguna manera, no es que estemos hartos, pero querríamos tener algo especial. Por favor, mándanos a alguien que pueda venir del cielo y que pueda darnos su testimonio de conversión. Vamos a imaginar eso. Entonces, evidentemente aquí no va a venir en principio nadie del cielo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar que yo me meto en los pies o en la piel de un personaje que hemos invitado esta noche atrás para que nos cuente su testimonio de conversión. Vamos a imaginar no que aquí está hablando Ramón, sino que en mí, de alguna manera, o yo en los pies y en el pellejo de él, me meto en el personaje bíblico, un personaje bíblico por el que hemos orado para que venga y nos cuente su testimonio. En principio, no voy a deciros quién es este que viene a contarnos su testimonio, a contarnos su vida, pero lo vais a adivinar. Todo aquel que tenga un poco de entendimiento bíblico, cuando lleve 2 o 3 minutos hablando, ya se va a dar cuenta de quién es el personaje bíblico que habéis invitado o que el cielo, el Señor ha permitido que venga aquí en esta mañana y nos cuente su testimonio. Pero, como existe la posibilidad de que más de uno pudiera estar un poquito confundido y tal vez no supiera quién es el que ha venido aquí, entonces, insisto, cuando lleve 3, 4 minutos hablando, ya les diré quién ha venido. Así que, hermanos míos, en estos momentos dejo de ser Ramón y me convierto en ese personaje bíblico. A ver, entre los verdaderos cristianos se considera un gran privilegio poder llevar y soportar la cruz. Seguro que muchos de nosotros, seguro que muchos de vosotros conocéis el texto en el que Jesús dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Es decir, que todos los cristianos han entendido que llevar la cruz significa soportar las pruebas y las aflicciones de la vida. Y es por eso, mis hermanos, que cuando vemos a un hermano que a pesar de sus muchos problemas de su vida lleva y soporta la cruz con entereza, decimos: hay que ver este hermano o esta hermana con cuánta paciencia y con cuánta dignidad soporta la cruz. Soporta la cruz. Pero quiero deciros algo, amigos míos. Quiero deciros algo. Que yo también llevé una cruz. Yo también llevé una cruz. Pero en mi caso no fue una cruz de dignidad, ni de paciencia, ni de nada por el estilo, sino que la cruz que yo llevé fue para que en mi vida se tuviera el exacto y literal cumplimiento de un texto bíblico que dice que la paga del pecado es la muerte. Esa fue la cruz que yo llevé, para que en mí se cumpliera lo que es el pecado. Por lo tanto, soportar y llevar la cruz no fue ninguna dignidad ni ninguna paciencia para mí, sino la consecuencia y el estilo de vida de pecado en el que quise vivir. Y es por eso,
amigos míos, que en este día quiero hablaros de la cruz que yo llevé y que nunca deberíais llevar vosotros, para presentaros una cruz, la cruz que cambió mi vida y que también podría cambiar vuestra vida, la cruz de Cristo. Y os digo esto porque mientras que Jesús llevó su cruz para pagar nuestros pecados, yo llevé mi cruz para pagar por mis pecados. Bueno, imagino que ya habrán comprendido, ya habrán entendido que yo soy el ladrón de la cruz, el que estuvo a la derecha de Jesús, el ladrón arrepentido. Y fijaros, la gente suele llamarme San Dimas, también me llaman el buen ladrón. Y fijaros que me llaman el buen ladrón porque en el último momento de mi vida fui capaz de robarle al mismísimo Hijo de Dios porque le robé mi salvación. Por lo tanto, mis hermanos, mira, a este también le gustan los por lo tanto. Pero lo cierto, mis hermanos, fue que yo fui un miserable pecador. Un miserable pecador. También me han hecho la religiosidad, dentro de su bondad, también me ha hecho el patrón de los condenados a muerte. Y digo esto del patrón de los condenados a muerte porque en España hay tantos patrones que los hay para todo, que incluso hasta los que bailan en las discotecas tienen hasta su santo patrón, San Pascual Bailón. Y fijaros, aunque la religiosidad se haya esforzado mucho en endulzar mi vida, en endulzar mi historia, lo cierto es que yo fui un miserable criminal y fue por eso que me condenaron a la cruz. Pero ¿cuándo comencé a pecar? ¿Cuándo comenzó a pecar San Dimas o el buen ladrón? ¿Cuándo comenzó a pecar? Pues la verdad es que yo no lo sé. Y no lo sé de la misma manera que ninguno de vosotros sabrá cuándo comenzó a pecar. ¿Cuándo cometisteis el primer pecado? Y fijaros, aunque sea verdad que no podamos recordar nuestro primer pecado, lo cierto es que empezamos con pequeños pecadillos que poco a poco iban destruyendo nuestra personalidad y nuestra vida. Es decir, que la historia de mi vida, la historia del ladrón arrepentido, fue un proceso gradual de decadencia en el que el pecado poco a poco fue destruyendo los sentimientos más nobles de mi persona y de mi vida. Y fijaros, amigos míos, que todo comenzó con pequeñitos pecadillos que no tienen importancia, como cuando vemos a un niño que hace una travesura. No, déjalo, eso no tiene importancia. Pero que esos pecadillos, al ir gradualmente haciéndose más grande, al final me llevaron a la cruz. En el capítulo 2 del libro del Cantar de los Cantares, dice que debemos tener mucho cuidado con las zorras pequeñas, porque esas zorras echan a perder las viñas en ciernes. Y para quien no entienda esa palabra en ciernes, las viñas en ciernes son cuando están ya con los racimitos de uva para salir. Las zorras pequeñas no son los zorros, los que vemos, eso que se parece a un perro. Es un tipo de animalito muy parecido a una ardilla o a una comadreja, muy chiquitillo, que se meten por las viñas y les gusta meterse en las viñas cuando las viñas están para echar el fruto y destrozan todas las viñas. Y de esas zorras pequeñas hay que tener mucho cuidado. Y esto que nos dice la palabra de Dios a través del Cantar de los Cantares es un claro ejemplo y un claro aviso de que debemos tener mucho cuidado con los pecadillos a los que no le damos importancia. Porque si no le damos importancia a esos pequeños pecadillos y los vamos aceptando, poco a poco irán destruyendo nuestra vida. El apóstol Pablo nos da una visión muy clara de cómo el hombre no solo va estropeando su vida, sino que incluso llega a los pecados que están a la orden del día, como los que no hace mucho tiempo veíamos en la televisión, en los programas Salsa Rosa, El Gran Hermano, Sexo Consentido o Aquí hay tomate. Por lo tanto, mis hermanos, al estudiar la palabra de Pablo, al ver las palabras de Pablo, podemos ver con qué pequeñeces el hombre y la mujer
Cuando digo el hombre me refiero al ser humano. El hombre empieza a corromperse y así el hombre va yendo de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor. En Romanos 1 podemos ver que cuando el hombre tuvo evidencias de la existencia de Dios, porque el poder de Dios se hizo claramente visible por la creación del mundo, el hombre, en lugar de dar gracias y glorificar a Dios por todo lo que veía, se envaneció en su razonamiento y dice la Biblia que su negro corazón fue corrompido. Y fue justo en ese momento cuando comenzaron a ser idólatras y corrompidos sexuales. Y fue justo en ese momento cuando llegaron a juntarse hombres con hombres y mujeres con mujeres y comenzaron a cometer todo tipo de pecados. Pero fíjate también con qué estupideces empezó el hombre a corromperse. A ver, acabamos de leer que el hombre tuvo evidencias de Dios. Entonces, el hombre empezó a corromperse cuando se dio cuenta de esa evidencia de la existencia de Dios, pero en vez de darle gracia, se corrompió. Y así comenzó a olvidarse de Dios y a alejarse de Dios. Por lo tanto, debéis tener algo muy presente, que en la medida en el que el hombre se aleja de Dios, en la medida en que tú te alejas de Dios, te vas corrompiendo. Y esto es así, porque nadie se levanta por la mañana, se lava la cara, se mira al espejo, se peina el bigote o se pone maquillaje para que le suavicen las arrugas y luego dice, yo voy a hacer malo, hoy voy a hacer malo. ¿Quién de vosotros se levanta así por la mañana? No. El mal empieza siempre con pequeñeces que van llegando poquito a poco a nuestra vida, pero que luego llega el momento en que lo malo nos parece bueno y lo bueno nos parece malo. Empieza con pequeñeces, pero luego se corrompe todo. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado con las zorras pequeñas. Por eso la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado con esos pecaditos pequeños. E insisto, esas zorras pequeñas son esos pecadillos a los cuales no damos importancia, pero que en definitiva irán destruyendo nuestra vida. Pero voy a explicaros esto con el bocadillo que os preparaban vuestras madres cuando ibais a la escuela y entonces ese bocadillo os lo olvidabais en la portería porque ibais a jugar el partidito, pero llegaba luego el plasta del portero, tocaba la campana, fin del recreo, todo el mundo corriendo para la clase y olvidabais el bocadillo en la portería. ¿Qué le pasaba al bocadillo después de unos cuantos días? Aunque estuviera envuelto en papel albal. ¿Qué le pasaba al bocadillo? Que el bocadillo se estropeaba. El bocadillo se estropeaba. Mamá lo había preparado con todo el amor del mundo para que os lo comierais. Pero como lo dejabais donde no tenía que estar, en un sentido, el bocadillo se perdía. Y cuanto más tiempo pasaba, más se estropeaba y se corrompía. Pues eso es lo que pasa con nuestras vidas. Eso es lo que pasa con vuestras vidas. Porque cuando elegimos caminos que no son de Dios, estamos en lugares que no son de Dios y que no debemos estar, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Y cuanto más tiempo pasamos alejados de Dios, más perdida está nuestra vida. De verdad. Cuanto más tiempo pasamos alejados de Dios, más perdida está nuestra vida. Y es por eso que en Lucas 19:10 nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Hay alguno que no se hubiera perdido entre vosotros? No. Si no, no estaríais aquí. Insisto, amigos míos, yo no sé cuándo comencé a pecar. Vosotros no sabéis cuándo, no recordaréis cuándo comenzasteis a pecar. Pero yo sí recuerdo que ya pecaba en esa escuela rabínica allí en Jerusalén. Incluso en mi adolescencia ya era un tramposo. Y de esa manera, y poquito a poquito, llegó el día, pecadillo a pecadillo, llegó el día en que cometí mi primer delito. Y entonces me asusté.
Pero me asusté no porque hubiera matado a nadie, no, sino porque tenía miedo de que me atrincara la policía. Pero fijaros cómo me escondí y pude superar la situación. Poco a poco fui permitiendo que una cadena de maldades destruyera mi vida, como la destruyó. Y fue una cadena de maldades y una vida de pecado la que me llevó a la cruz. Yo pequé, requete pequé y seguí pecando durante toda mi vida y al final me condenaron a muerte y fue por eso que acabé allí con Jesús, junto a Jesús, en el Calvario, en una cruz. Y fijaros que mi justificación para pecar era la siguiente. Es que yo no puedo vivir como quiera. ¿Os recuerda algo eso, lo que dice la gente? Es que yo no puedo vivir como quiera. Es que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y lo que me dé la gana. Cuerpo, no te prives de nada. Cuerpo, no te prives de nada. ¿Os suena algo esa forma de hablar? Y bueno, y luego estaban las excusas personales. Mis excusas personales, que son exactamente las mismas que vuestras excusas. Y claro está, como yo había aprendido que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pues a robar y a robar. Por eso me llamaban el buen ladrón. Y de esa manera, mis hermanos, era como yo me excusaba con lo de mi libertad personal y con hacer lo que me diera la gana, porque en definitiva nadie tenía que imponerme nada. Y fijaros, a medida que iba justificando y justificando esos pecadillos, esas zorras pequeñas que iban destrozando la viña, que iban destrozando mi vida, poco a poco esos pecadillos se fueron transformando, en grandes maldades. Y tan metido estaba yo en un mundo de pecado y de maldad, y esto es importante lo que voy a decir ahora, que ni siquiera tenía tiempo para reflexionar en una importante verdad que nos recuerda la Biblia. Que todo lo que el hombre siembre, eso será lo que recogerá. No me daba tiempo de pensar en esa verdad. Que todo lo que el hombre siembre, eso será lo que recogerá. Pero fijaros que no solo hemos olvidado que recogemos lo que sembramos, sino que también llegará el día en que Dios nos pedirá cuenta. Y fijaros, yo estaba tan metido en un mundo de pecado que mis maldades no me dejaban tiempo ni para pensar en que algún día tendría que rendir cuenta ante Dios. Porque ahí vamos a estar un día, todos, ante el tribunal de Dios. Pero, ¿cuándo me di cuenta de esa verdad? Porque evidentemente hubo un momento en que me di cuenta de esa verdad. ¿Cuándo me di cuenta de todo esto? Cuando estaba en la cruz. Cuando estaba cerca de la muerte. Y cerca de la muerte y ya en la cruz comencé a pensar en el hombre que San Dimas, o el ladrón, podría haber sido, pero que nunca fui, si como dice la Biblia en Eclesiastés 12:1, me hubiera acordado de mi Creador en los días de mi juventud. 3 personas fueron condenadas a la muerte. 3 personas fueron condenadas a la cruz, al Calvario. Mi compañero de fechorías, mi compañero de maldades, Jesús y yo, y los 3 cargamos con nuestra cruz hasta el Calvario. Entonces, ¿entendéis ahora por qué? ¿Entendéis ahora por qué mi cruz fue totalmente a la de Jesús, aunque estuviera hecha del mismo árbol? Totalmente diferente. Y digo esto porque mientras que mi cruz fue para pagar por mis pecados, la cruz de Cristo fue para pagar los pecados del mundo. Tus pecados. Mis pecados. Delante de nosotros, cuando íbamos hacia el Calvario, iba Jesús. Y yo con solo mirarlo me daba cuenta de que Él ocupaba toda la atención de la gente que había desde Jerusalén hasta el Calvario.
Y mientras que mi compañero y yo íbamos maldiciendo a todo el mundo, porque eso era lo único que podíamos hacer los condenados a muerte, maldiciendo al César de Roma, al rey de Israel, a todo el mundo, mientras que mi compañero y yo íbamos maldiciendo a todo el mundo, Jesús iba sin abrir la boca. Era como si la hora aquella, como si en ese momento estuviera, todo lo que estaba sucediendo en ese momento estuviera dentro de sus planes. Él iba sin pronunciar una palabra. Cuando crucificaban nuestras manos, también clavaban o crucificaban las de Jesús. Pero él seguía sin decir palabra. No estoy diciendo, ¡ay!, porque los gritos que daría, que yo los oí, llegaba hasta el mismo cielo. Pero él seguía sin decir palabras. Y cuando ya estábamos crucificados, me di cuenta de que Jesús tenía la mirada más poderosa y pacífica que jamás había visto en mi vida. Y al mirarle a la cara, fue la primera vez que comencé a sentir remordimientos por mis pecados. Y sentí remordimientos por mis pecados porque yo estaba en una cruz, pero mis hechos lo merecían. Pero Jesús no había hecho nada para merecer la muerte. Y fijaros, no solamente oí y estuve atento a lo que decían los que le crucificaron, a los romanos y a los judíos, sino que también presté mucha atención a las palabras que Jesús pronunció. Y especialmente cuando dijo, Juan, refiriéndose a uno de sus discípulos, Juan, ahí tienes a mi madre, ahí tienes a tu madre, mamá. Ahí tienes a tu hijo. Y cuando le oí decir también a Jesús, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me dije, está hablando en arameo, está hablando en mi lengua materna, está hablando con Dios, se está dirigiendo a su Padre. E insisto, cuando le oí decir a uno de sus discípulos, Juan, ahí tienes a tu madre, mamá, ahí tienes a tu hijo, y me di cuenta de que ni aún en la hora de la muerte se preocupaba por él mismo, sino que se preocupaba por los demás, por Juan y por su madre, justo en aquel momento comencé a sentir culpa por mis pecados. Y cuando escuché a mi compañero de fechorías decirle, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Seguro que todos conocéis mi respuesta. Nosotros estamos pagando lo que en realidad merecen nuestros hechos, pero Jesús ningún mal ha hecho. Y hermanos míos, en ese momento hice la oración más importante de mi vida. En ese momento hice la oración más importante de mi vida. Una oración que todos los que estamos aquí deberíamos hacer si tal vez alguno no la hubiera hecho nunca. Y mirándole a los ojos, mirándole a la cara, el mirar a la cara significa confianza. Cuando alguien habla con nosotros, cuando alguien habla con vosotros y nos mira así de lado, mírame a la cara, mírame a la cara. Mirándole a la cara, le dije, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fijaros, Jesús tenía todo el derecho de rechazarme. Él tenía todo el derecho de rechazarme porque sabía que yo me había llevado toda una vida perdida y de pecado y quería la salvación en el último instante y en el último momento de mi vida. Pero sin embargo, Él me dijo, no me voy a acordar de ti cuando venga en mi reino, sino que hoy me voy a acordar de ti hoy, porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y cuando me dijo aquello, hermanos, me di cuenta del privilegio tan grande que Dios el Padre me estaba dando por morir, por tenerme por digno de morir al lado de Jesús. Y eso debe hacernos entender que si morimos por Cristo, es el mayor privilegio que podríamos tener en la vida. Él murió, Jesús murió antes que yo. Y cuando oí sus últimas palabras,
Abba Tetelestai, en arameo, que significa Padre, consumado es. Padre, he acabado la obra. Padre, todo lo que me encargaste lo he llevado hasta el fin, hasta la perfección. Cuando él dijo Abba Tetelestai, me di cuenta de que en Jesús se estaba cumpliendo literalmente la profecía de Isaías 53, que dice que como un cordero sería llevado al matadero delante de sus matarifes, que no abriría su boca para quejarse y que sería contado con los pecadores, con los malhechores, y tan contado como que murió entre mi compañero y yo. Y entonces fue cuando entendí que nadie había crucificado a Jesús, sino que Él mismo había querido ir voluntariamente a la cruz para tomar y llevar los pecados del mundo. Y cuando comprendí que estaba llevando el pecado del mundo y supe que Él estaba perdonando mi pecado, entonces entendí que Él había venido para buscar y para salvar a los que estábamos perdidos. Yo estaba perdido. Y todos vosotros estabais perdidos. Y digo esto, amigos míos, recordando a ese bocadillo que estaba allí en la portería y se corrompió y se perdió. Yo estuve perdido en un camino de pecadores, en un camino que me llevó a la muerte por causa de esos pecadillos que poco a poco iba justificando hasta que se fueron convirtiendo en grandes pecados. Insisto, como aquel bocadillo, yo estuve perdido en un camino que me llevó a la muerte, pero Jesús me salvó. Quiero haceros una pregunta. Hasta los que venimos del cielo nos da sed de cuando en cuando. Quiero haceros una pregunta. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Jesús quiso morir entre pecadores? ¿Entre dos pecadores? A ver, cuando los fariseos decían de Jesús, pensando que eso le haría daño a Jesús, es que este es amigo de los pecadores. Cuando los fariseos hablaban de Jesús como el amigo de los pecadores y los fariseos pensaban que estaban haciéndole daño e incluso le insultaban, era todo lo contrario. Cuando los fariseos decían que Jesús era amigo de los pecadores, estaban ensalzando el nombre de Jesús, porque como dice la Biblia, Él había venido a buscar y a salvar a los pecadores. Y hermanos míos, era tan cierto que Jesús quiso salvar a los pecadores que por eso quiso morir entre pecadores. Y digo esto porque la verdadera iglesia de Jesucristo, entendedlo bien, la verdadera iglesia de Jesucristo debe estar entre pecadores. Entre pecadores, pero no para pecar, sino para que de los pecadores muchos puedan ver la luz de Cristo y ser salvados por toda la eternidad, como lo fui yo. Y Jesús quiso morir entre pecadores porque con eso quiso darnos una enseñanza que nunca deberíamos olvidar. Es decir, nunca debemos olvidar esto. En el Calvario están las dos posturas, están las dos opciones sobre las que el ser humano un día tendrá que decidir. Porque tendrá que decidirse por una de las dos. Que no os quepa la menor duda. Fijaros, mi compañero tuvo las mismas posibilidades de salvarse que yo, escuchó las mismas palabras que yo, vio al mismo Jesús que yo, pudo arrepentirse como me arrepentí yo y pudo haber sentido la misma esperanza que sentí yo, pero él quiso alejarse de Dios. Mi compañero quería salvarse para continuar en la vida de pecado que había vivido y por eso fue que dijo, sálvate y sálvanos. Pero para seguir pecando, él quería salvarse para seguir pecando. Insisto, mis hermanos, ante la cruz está la decisión más importante de vuestras vidas. La decisión del que quiera vivir una vida de pecado y alejarse de Dios.
La decisión, insisto, de aquel que quiera vivir una vida de pecado y alejarse de Dios, o la del que, como yo, quiera hacer la oración más sincera que se pueda hacer en la vida y decir: Señor, perdóname, acuérdate de mí. No cuando venga en tu reino, acuérdate de mí hoy. ¿Hay alguien en esta mañana que tenga aquí dudas de que es la fe y la gracia, de que somos salvos por fe y por la gracia y no por obras? ¿Hay alguien que tenga dudas? Porque, ¿qué tenía yo para ofrecer a Dios? Robo y homicidio. Pero Él me salvó. Hay un himno, la iglesia que yo pertenezco se cantan himnos, con órgano, con piano. Hay un himno que se canta en algunas iglesias y que dice, fijaros, escuchar la letra porque es preciosa: lejos fui del santo Dios, por Jesús hallado. Por su gracia, por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor tengo vida eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. Es la gracia de Dios la que nos salva. No hay nada que podamos hacer. Así que, hermanos míos, amigos míos, en mi vida tenéis una enseñanza y una teología extraordinaria. Y tenéis una enseñanza extraordinaria porque yo no tuve que ir a ningún purgatorio para lavar mis pecados, sino que Cristo los lavó con su sangre. Y cuando Jesús dijo que el que cree en mí, el que cree en Él, tiene vida eterna, yo no tuve que pasar por ningún purgatorio ni necesité misas de difunto para que me sacaran de un lugar que no existe, sino que lo único que podía hacer e hice fue agradecer la salvación tan grande que Él me había dado. Ya me están llamando desde arriba, ya se tiene que ir, ya me tengo que ir. Ya se me acabó el tiempo del testimonio aquí hoy. Pero quiero deciros algo más. Que el Señor ha permitido que este pecador que veis aquí, Dimas el buen ladrón o como queráis llamarme, el Señor ha permitido que os visite en este día para que te hagas la pregunta más importante que podrías hacerte en la vida. ¿A qué lado de la cruz te vas a poner? Esa es la pregunta. ¿A qué lado de la cruz te vas a poner? ¿Te pondrás al lado del que quería seguir pecando hasta la muerte? ¿O te pondrás a mi lado? Yo tenía mis manos vacías, pero Él las llenó. Yo estaba lleno de miseria, pero Él me enriqueció. Yo estaba condenado por la eternidad, pero por su infinita y sublime gracia, Él me salvó. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, piénsate muy bien hoy, porque mañana puede ser tarde. Piénsate muy bien hoy en qué lado de la cruz estás. Porque si aún sigues en tus pecados, pásate a mi lado, porque mi lado es el lado de Jesús. Así que, como ya me voy, solo me queda deciros que el Señor os bendiga y os prepare vuestro corazón para que toméis la decisión más importante de la vida, que no es otra, sino arrepentirse de nuestros pecados y ponerte al lado de Jesús. Amén.